Bienvenidos a Humanos Primero con Viviana. Este podcast es tu recordatorio de que más allá del trabajo y las expectativas sociales, somos seres humanos en busca de sentido, conexión y felicidad. Aquí hablamos sin filtros sobre las verdades que nadie te cuenta. Cómo encontrar propósito en lo que haces, manejar el cambio, construir relaciones auténticas y reírte en el proceso. Porque la vida no se trata solo de crecer profesionalmente, sino de vivirla plenamente. Y hoy estoy súper contenta porque finalmente luego de varios intentos me encuentro con Elsa Zárate. Hola Elsa, bienvenida. Acá súper feliz porque Elsa, una ex compañera de trabajo, tuvimos la oportunidad de trabajar en una gran compañía Unilever en República Dominicana, en mi caso. Ella estaba viendo el mercado de Trinidad y Tobago. Pero este individuo, mexicana por cierto, viva México, viva mis amigos mexicanos, llegó en un momento en mi vida que me enseñó tanto y es algo que se lo compartí recién y ella, ¿cómo? No sabía. Y yo, bueno, quiero que lo sepas. Elsa fue una persona que con su energía, su seguridad, su juventud en ese momento, porque ella tenía un rol crítico en un mercado crítico, teníamos unos retos importantes en ese mercado. Ella le puso su versión, su sabor, su sazón, sin filtros, sin miedos, y yo decía, wow, ¿cómo esta persona llega con un mercado complejo siendo mexicana en un país extranjero, relocalizando, dejando todo, asumiendo ese reto tan importante y haciéndolo súper bien? Y yo decía, ¿cómo ya? Y yo también en ese momento, yo puertorriqueña, yéndome a República Dominicana, otra extranjera, manejando otro mercado distinto, pero hay una similitudes entre República Dominicana y Puerto Rico. El idioma, empecemos, somos caribeños, pero mexicanos, Trinidad y Tobago, hay una diferencia entre idioma y cultura y comida y todo. Entonces, ver a Elsa, era parte de mi equipo, era mi par, y cómo ella lograba cada reto y lo entregaba, y yo decía, esta chica, qué pura energía. Pero algo que más allá de esa energía, esa capacidad profesional que tiene, ese ser humano que es, fue que yo decía, ella es ella. Y recuerdo cuando decía, no, es que yo le dije al manager esto, yo le dije al gerente esto. Y en ese momento, cuando tú eres recursos humanos y en la escuela que yo venía, el background que yo tenía, al gerente, cuidado como tú le hablabas. El gerente era el 90% tenía la razón. Retar al negocio era como que lo último que tú podías hacer. Cuando ella venía, yo no estoy de acuerdo. Esto es lo que hay que hacer. La gente esto. Yo me inspiré en su historia y en su energía, en su forma de hacer su trabajo para yo empezar a aplicarlo. Y en ese momento yo tenía una madurez profesional que cuando hoy, mirando hacia atrás, mucho me inspiró Elsa a la profesional que soy hoy. Y cuando yo estoy creando este concepto de este podcast y pensando qué personas yo quiero traer que me hayan retado en su momento, que me hayan sacado mi mejor versión, está Elsa. Y Elsa y yo mantuvimos una amistad y la seguimos teniendo, nos seguimos comunicando, ella en sus proyectos profesionales en distintas empresas, yo en las mías. Hemos mantenido esa comunicación y sobre todo desde mi lado por la admiración y el respeto que le tengo como profesional, como la capacidad de ella, cómo es ella como profesional, como individuo y lo que ha hecho desde entonces, porque verdad, yo la conocí en Unilever, luego ella siguió una carrera profesional siendo líder y creando la estrategia de manejo de talento. Y en una empresa, cuando decimos manejo de talento, es la estrategia de cómo ayudar a las personas a ser su mejor versión. ¿Qué le podemos dar de desarrollo? ¿Qué podemos darle de learning, de academia? ¿Qué podemos darle de herramientas para que sean mejores? Y eso no es fácil, es un reto complejo porque los negocios son diferentes, el mercado varía, hay tantas variables y cómo, hablando del negocio, que a veces priorizan los números, cómo seguir diciéndole, espérense, hay que invertir en la gente, hay que hacer esto para la gente, porque al final el activo más importante es la gente. Entonces, Elsa se volvió para mí un referente desde que yo
tuve esa oportunidad en Unilever hasta el presente de hablar de talento, de hablar de del mayor potencial. Y a medida que mi carrera fue avanzando y hoy estoy en una empresa donde hoy yo puedo decir que me siento en un lugar seguro para ser mi mejor versión, cuando cierro los ojos y pienso, ¿dónde empezó esa semillita de do it, be yourself, sé tú misma, dale que lo puedes hacer? Fue Elsa. Y para mí es un honor tenerla aquí. La admiro, la quiero y es excelente persona. Y como amiga es la persona más chistosa de las que no conozco. Para mí ella me hace reír tanto. Pero te agradezco, Elsa, que estés acá, que hayas sacado tu tiempo en tu super agenda. Yo sé que estás súper ocupada en este mundo corporativo que nos toca vivir. Pero también que hayas tenido el tiempo de que platiquemos sobre este tema. Porque yo sé que, como te comentaba hace unos minutos, como me inspiraste a mí, sé que puedes inspirar a otros. Así que, Elsa, y un tema personal importante, y no le pedí permiso, pero me voy a atrever a hacerlo, es que una de las conexiones tan bonitas que Elsa y yo tenemos, es que recuerdo como hoy, y de verdad cierro los ojos y recuerdo cuando Elsa fue un viaje a Trinidad y regresa a República Dominicana, porque ella estaba back and forth a República Dominicana. Una historia súper chistosa, porque es que hay que reírse luego cuando no lo ve. Yeah. Que me dice, Vivi, conocí a este chico. Y yo recuerdo cuando me lo dijo, yo le dije, te vas a casar con él. Y dicho y hecho, hoy están casados. ¡Saludos! Así que... bueno, son de las cosas que la vida, como que hicimos esa conexión también, me invitó a su boda, no pude ir, y es algo que I regret, pero era creo que durante el COVID, o yo estaba embarazada y no pude ir. Pero bueno, una carrera impresionante, una historia de amor súper linda, pero eso lo dejamos para otro podcast. Y una admiración que es constante y de doble vía. Y siempre lo comparto a Elsa y se lo compartí hace unos minutos para decirle que mucho de la persona que soy hoy, la profesional que soy hoy, es porque conocí una Elsa en el 2018 que me dio esa energía para decir, ¿sabes qué es? Sigue lo que tú piensas, sigue tu instinto. Así que, Elsa, ¿cómo tú ves esa introducción? ¿Estás de acuerdo con lo que conté? Dime. No, bueno. Vivi, muchas gracias por la invitación. Como dices, por fin se nos hizo. Estoy muy contenta de ser invitada en este proyecto tuyo, en este sueño que tenías de contar historias, y creo que lo estás haciendo increíble. A veces necesitamos este boost de energía, entonces gracias por lo que haces y compartes al mundo. Y bueno, a mí me acabas de hacer un nudo en la garganta, ojito Remy, yo pasé por todas las emociones con lo que estabas diciendo. A veces nos hace falta decirnos más el impacto que logras en una persona, ¿no? A veces estamos muy acostumbrados a que nos dicen las áreas de oportunidad y pocas veces lo bueno que impactamos en alguien, ¿no? Y la verdad es que me siento muy honrada del todo lo que me has compartido que impacte en ti, y tú sabes que es recíproco, como dices tú, en dos vías, ¿no? Ya se me fue la luz. Pero es recíproco y la verdad es que, como dices, nos encontramos en una etapa complicada, ¿no? Creo que estábamos viviendo las dos. Me encantó que dijiste hace varios años, porque sí, esto ya tiene como 10 años, ¿no? Pero aquí seguimos, ¿no? Más maduras, más conscientes, más humanas, ¿no? Más todo, entonces más amigas, porque ya cuando tienes relaciones de más de 8 o 10 años ya son para toda la vida. Entonces muchas gracias por lo que me compartiste. Mi corazoncito se queda cálido con esta conversación que vamos a tener. Y pues sí, gracias por la invitación. Entonces saludos a tu audiencia y pues muchas gracias, feliz de estar aquí contigo. Gracias, Elsa, y de nuevo, como dijimos, parte de una relación de admiración y cariño y respeto mutuo, y yo sé que todo lo que vamos a hablar a continuación sé que va a ser para ayudar a nuestra audiencia, que la escuchen, se inspiren y apliquen lo que les puedan aplicar y demás. El episodio le estoy llamando Encontrando tu máximo potencial. Y en mi introducción mencionaba que hoy, la profesional que soy hoy, fue una jornada de muchos años. Me tomó mucho tiempo encontrar ese máximo potencial. Y para mí, mi definición es estar más cerca de la versión
mía de quién soy yo. Pero Elsa me lo enseñó hace muchos años siendo ella. Pero yo quiero que Elsa, tú como la profesional, que de hecho debo añadir que fuiste directora de un departamento de esa área, fuiste la persona que diseñaste esto. Cuéntame para ti y según tu experiencia, ¿cómo defines encontrando tu mayor potencial? Pues mira, hay tantas definiciones de potencial que sería difícil, ¿no? Realmente... Tenemos una invitada especial, disculpen, aquí llegó mi hija. hija. No veía esa beba, o sea, cuando yo la dejé de ver era una cosita así en fotos. ¿Cómo estás? ¿Te dicen hola? No, ya está muy en grande. Sí. Los niños son nuestro mejor indicador de tiempo de que ya estamos viejitos. Tal cual. Listo, ahí Elsa continúa si quieres, perdona. Bueno, no te preocupes. No, es un gusto saludar a la familia de aquel lado. Pero te decía, ¿no? Que hay tantas definiciones de potencial que sería muy difícil escoger una o cuál es la correcta, ¿no? Pero yo creo que lo que tú dijiste es exactamente lo que es, ¿no? El potencial es tu esencia, es lo que tú eres. Lo que a veces nos pasa es que no sabemos quiénes somos o hasta dónde podemos llegar, ¿no? Porque a veces nos autolimitamos, ¿no? O creemos que somos de una manera porque eso es lo que nos han dicho. Y no nos hemos puesto realmente a vernos a nosotros mismos. Y hay algo que yo creo que para descubrir tu máximo potencial es clave, es ser consciente, ¿no? Cuando eres consciente de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus habilidades, cuáles han sido tus experiencias, cuáles han sido tus aprendizajes, ¿no? Cuál ha sido, qué es a donde tú quieres ir. Esa conciencia de hacer las cosas presentes, para que realmente puedas decir, ya alcancé mi máximo potencial, y aún así siempre creo que vamos a estar en constante evolución. Pero a mí, y el consejo que yo siempre trato, ¿no? de poner en los programas de liderazgo o en los programas de desarrollo de habilidades o en los programas de talento es precisamente cómo traer la conciencia de quiénes somos al presente. Porque si tú no eres fiel a tu esencia, pues vas a estar viviendo la vida de alguien más o la vida de lo que te han dicho que deberías de ser, ¿no? Entonces, creo que mantenernos en tu esencia y ser consciente, esa es como la clave que podríamos buscar para esto del potencial, ¿no? Tal cual, y lo mencionas súper bien porque dices esa esencia de quiénes somos y esa conciencia, yo le digo mucho el self-awareness en lo que es en inglés, es súper importante. Y cuando dices estar presente y saberlo, definitivamente ya tú sabes cómo accionar en los distintos escenarios que se puedan encontrar en el mundo laboral. Y no solo laboral, porque nosotros estamos expertas en el mundo corporativo, pero eso te funciona en el ámbito personal, privado, en tu hogar. Entonces, creo que algo que, te digo, lo aprendí fast forward, presente hoy en el año 2025, donde la verdad que creo que lo que es el self-awareness y las herramientas que una empresa te pueda dar para tú identificar tus habilidades, tus oportunidades, es súper importante. Sí, hablábamos entonces de la definición que tú compartías sobre ese self-awareness y estar presente. Y sí, de hecho, compartía en mi introducción que en ese momento en que tú sabes cuáles son tus fortalezas y habilidades, uno sabe dónde estar, pero no es un camino fácil. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar para encontrar esa versión de uno y esa autenticidad que se requiere? Pues mira, no te puedo decir que todo lo vamos a tener tan claro y decir, yo quiero llegar allá, yo quiero ser acá, yo quiero ser esto, ¿no? Es lo que nos han dicho que funciona, ¿no? Ten un camino claro y persíguelo y esa es la clave. Yo creo que a veces no. A veces es más el atreverse. A veces es más el decir,
ok, esta experiencia crítica a la que me están invitando me va a desarrollar nuevas habilidades. Esto que me están invitando a hacer me emociona, ¿no? Voy a fluir en esto, es realmente algo que me va a sacar de mi zona de confort, ¿no? Yo tengo una frase que me gusta mucho, que la leí por ahí en algún lado y me casé con ella, que dice, si algo te da emoción, pero te da un poco de miedo al mismo tiempo, es exactamente lo que necesitas, ¿no? Entonces, a veces la vida es así, no es tan marcada, no hay un pad, es, ok, estoy en donde necesito estar, me siento retado, me siento emocionado por esto que voy a hacer. Si no te sientes así, quizás no es lo que necesitas, ¿no? Entonces, sirve mucho esto de ver, como tú ahorita que un podcast, ¿no? Un libro, una película, hasta una película te puede inspirar, ¿no? Entonces, yo te diría, la verdad es que no hay algo que tú digas, apunta, haz un plan, diséñalo. Como te digo, creo que es más de que en las experiencias críticas que vas teniendo, ve aprendiendo en quién te vas convirtiendo. ¿Y qué te vas a llevar en esa maleta a tu siguiente experiencia y qué vas a dejar? Ahí es donde vas a ir construyendo tu conciencia de cómo vas siendo y cómo te estás proyectando hacia los demás, ¿no? Y qué habilidades agarraste que te gustan, donde fluyes, y cómo esas fortalezas y esos talentos los vas a potencializar en tu siguiente experiencia crítica. Si tú tienes muy consciente cuáles son tus talentos y tus fortalezas, ¿qué importa si vas a ser vicepresidente en una organización o si tu siguiente paso es ir a una experiencia en el extranjero, ¿no? O sea, si eso es lo que quieres, está bien, pero a ver, ¿qué de eso, qué de esas habilidades que aprendiste en tu paso anterior te van a servir para tu siguiente experiencia? Entonces, mientras más consciente eres de tus fortalezas y tus talentos, los vas a poder potencializar. Y mira, yo aprendí hace muchos años, hay un libro que se llama Ahora descubre tus fortalezas, ¿no? No sé Sí. si te has topado con él. Es un libro que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Y lo hizo Marcus Buckingham, si me parece, y Donald Clifton. Donald Clifton fue fundador de Clifton Strengths. Y Clifton Strengths es una herramienta desarrollada junto con Gallup. Gallup es una consultoría especializada en liderazgo. ¿Okay? Y fíjate que Gallup tiene un test bastante bueno que se llama el Clifton Strengths y te descubre tus 34 talentos. ¿Ok? Y a veces es, ok, ya tengo estos 34 talentos, ya tengo este test, aquí están mis top 10. Es poderosísimo cuando sabes conscientemente cómo se llama. Y te voy a poner un ejemplo. Yo lo hice hace muchos años. Y ya, como que cuando lo hice en ese momento no me causó como que tanto. No dije, pues sí, está padre tener afinidad o está padre tener coordinación, ¿no? Lo vuelvo a hacer en esta etapa de mi vida hace 2 años y para mí fue una revelación porque los talentos que yo me saqué en ese momento eran los mismos, solo que fue en diferente orden. Pero lo que me encantó es que hubo talentos que yo no sabía que existían, porque en ese entonces solo hice el test de los 5 talentos, pero ahora me sacó el de 34. Y tú empezaste diciendo algo que te impactó mucho en mí, que yo llegaba y retaba, ¿no? A un manager, que yo llegaba y retaba y le decía no, que no sé qué. Pues resulta ser que yo tengo un talento que se llama autoconfianza. Yo no sabía que autoconfianza era un talento. Hoy soy consciente de que ese es un talento. ¿Y cómo lo puedo usar? ¿Y en qué situaciones autoconfianza me ayuda, ¿no? Como a lograr ciertos objetivos, a influenciar en líderes, a influenciar en decisiones, pero también soy consciente de cómo autoconfianza me puede llevar al otro lado. Y mi mejor talento se puede convertir en mi peor enemigo. Lo importante aquí, para descubrir ese máximo potencial,
es que hoy soy consciente de cuáles son y cómo me juegan a favor y cómo me juegan en contra. Wow, súper. ¿Ves que la autoconfianza, yo sabía algo tiene mi compañera Es un Elsa? talento, yo no sabía, jamás me hubiera imaginado que era un talento. Sí, y de nuevo, mi audiencia, o sea, les digo que cuando ella está en su momento y habla es con una certeza y una seguridad dentro de su rol que yo decía, wow, cuando sea grande quiero ser como ella y ella es más joven que yo, ¿ok? Pero mira, Por quiero 3 años. retomar, sí, quiero retomar acá varias frases que has dicho y creo que son súper buenas que nos detengamos unos minutos para abundar un poco más. Decías que hay un nivel importante entre miedo y querer hacer las cosas para atreverse a aceptar experiencias, retos. Y estoy 100% de acuerdo. Yo creo que el miedo, si lo sabes utilizar como una adrenalina, como una energía de lanzarte, hazlo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que salga mal. Bueno, aprendiste. Es súper importante para este proceso de aprendizaje de uno mismo. Y quiero que acá háblame del miedo. ¿Por qué mencionaste el miedo? ¿Cómo tú lo ves y lo defines? Pues mira, el miedo literalmente es una reacción química que tenemos como seres humanos, ¿no? Porque nuestro principal propósito es sobrevivir. Entonces, el miedo te va a hacer correr. El miedo te va a hacer sacar los músculos que ni siquiera sabías que tenías cuando tienes que correr de alguna situación con riesgo, ¿no? Entonces, al final es algo que te va a impulsar de manera natural, ¿no? Pero cuando el miedo lo usas a tu favor, entonces te va a permitir como una cebollita, ¿no? Ir quitando las capas donde te estás protegiendo y estás en tu zona de confort. Lo que hace el miedo es, a ver, vamos a quitártelas y ponerte vulnerable en una situación en donde no estás acostumbrado, en donde te sientes vulnerable, te sientes incómodo, te sientes incluso a veces abrumado, sobrepasado, ¿no? Que dices, no voy a poder con esto, ¿no? Pero ahí es donde viene la importancia de conocer tus habilidades, tus fortalezas, tus talentos. Porque ahí es donde dices, ok, yo por ejemplo te voy a decir, hoy soy muy consciente que tengo ideación como número 1, la creatividad. Mi número 2 es responsabilidad. Mi número 3 es maximizador, autoconfianza y coordinador. Entonces, como lo tengo tan consciente, hoy puedo decir, de esta situación que me está dando miedo, voy a usar mi maximizador. ¿Qué es mi maximizador? Maximizar los recursos que tengo a mi alrededor. Quizás en gente, quizás en dinero, ¿no? O quizás en materiales, etcétera. Y eso me ayuda a aceptar y salir victoriosa de ese reto, ¿no? Pero porque soy consciente de lo que tengo. Es como un cinturón de herramientas, ¿no? En donde dices, aquí voy a usar mi desarmador, aquí voy a usar el martillo, aquí voy a usar, no sé, una cinta. Entonces, si tú eres consciente de esto, lo vas a poder usar. Entonces el miedo tú le vas a hacer frente, pero lo vas a hacer frente con tu propia esencia, con lo que tú eres, con tus propias habilidades, tus propios talentos. A veces nos hace falta descubrirnos más, ¿no? Entonces hay herramientas como la que te platico, ¿no? Y hay muchas otras herramientas que nos pueden decir cuáles son nuestros talentos. Y si no tienes la disponibilidad de esas herramientas, pide retroalimentación. La retroalimentación nos da un pavor y un miedo tremendo. Pero la retroalimentación es lo más valioso que podemos pedirle a alguien más. ¿Por qué? Porque nos va a dar precisamente esas áreas de donde somos ciegos, ¿no? De donde quizás no alcanzamos a ver que necesitamos trabajar, pero también pregunta, dame retroalimentación de mis habilidades, de mis fortalezas, de mis áreas donde me ves fuerte, para que lo sigas haciendo. Y por eso hay esta nube negra alrededor del feedback o de las evaluaciones de desempeño, de las conversaciones de talento, ¿no? Porque es como de, ay no, ya voy a ir al castigo. Ya me van a ir a decir lo que no quiero escuchar, ¿no?
¿Y qué pasa? En ese momento nuestro miedo se pone enfrente y hay un rechazo a esa conversación. Claramente, hay que tener habilidades para poder tener una conversación objetiva, sensata y demás. No voy a entrar en ese detalle, ¿no? Pero pídelo. O sea, pregunta, sé proactivo. Y sí, te vas a poner en una situación muy incómoda, pero qué rico es que te digan tus zonas ciegas y tus zonas buenas, ¿no? Fíjate que en el test de fortalezas que te cuento, hay una parte que te dice, aquí lo puedes maximizar y estos son tus blind spots o tu zona gris. Y entonces yo lo defino como el Gollum y el Sméagol, ¿no? Este personaje del Señor de los Anillos, donde el Gollum es el posesivo del anillo y tiene estos comportamientos de mío, ¿no? Y es su lado oscuro. Y entonces, del otro lado está el Sméagol, ¿no? Donde es una persona buena y fluye y bueno, es sensacional. Y así somos en la vida. Tenemos nuestros Gollums y tenemos nuestros Sméagols. Un talento tuyo puede ser un Gollum, ¿no? En donde lo llevas del otro lado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo mi autoconfianza del otro lado? Me voy a ver arrogante, me voy a ver bossy, ¿no? Me voy a ver como una persona justo con un ego muy grande, ¿no? Y entonces mi autoconfianza, que puede ser esta parte de ser challengeadora, retar, influenciar, la estoy llevando del otro lado. Entonces, el miedo yo creo que lo vas a abordar mucho mejor cuando te conoces, cuando esta conciencia empieza a ser parte de ti en tu actuar del día a día. Súper, excelente. Y otro creo que definitivamente el miedo puede ser un blocker o un impedimento para querer lanzarte a hacer cosas, pero también otro impedimento que yo veo, y lo mencionaste también, es este problema que creo que pasa mucho en el mundo corporativo de lo que yo debo ser. Esta imagen del perfecto profesional que define, no sé, la empresa, la cultura, a veces, lo que uno entiende que es el empleado correcto. Y en mi caso, a nivel personal, creo que fue algo que a mí de mi desarrollo profesional y he ido evolucionando y aprendiendo, es que es una distracción terrible. Terrible porque uno se enfoca en lo que uno debe ser, lo que uno entiende que debe ser, versus lo que uno es y encontrar tu mejor versión. Así que ya lo mencionaste, lo explicaste un poco, pero quiero que me ayudes a abundar un poco más, porque eso puede ser también una herramienta incorrecta o grave para lograr tu mayor potencial. Mira, yo soy muy fan de las películas, sobre todo de las de los niños. Hay una película que para hablar de potenciales es la película. Y tú tienes hijas, entonces te voy a encargar de tarea que veas Kung Fu Panda. Kung Fu Panda del lado de talento. Y te va a dar unos mensajes increíbles. Pero uno que rescato es una escena. Porque, digo, creo que todos conocemos Kung Fu Panda, ¿no? Kung Fu Panda no es el típico guerrero dragón, ¿no? O no es el típico samurái, ¿no? Pues es un pandita, ¿no? De proporciones un poquito gordito, ¿no? Le gusta comer, o sea, torpe, digo, nada que ver con el estereotipo de lo que era el maestro dragón. Entonces, él tiene su Shifu. Y entonces Kung Fu Panda súper conflictuado de que le decían que era el maestro dragón y que tenía que ser súper guau, musculoso, como los otros 4 guerreros, ¿no? Que estaba el tigre y la serpiente y todos eran como guau, y incluso él los veía como de, jamás yo voy a hacer eso, ¿no? Pues él era el maestro dragón. Entonces todo el mundo le decía, así tienes que ser como maestro dragón. Y entonces Kung Fu Panda, conflictuadísimo de esto, llega con el maestro Shifu y le dice, es que maestro Shifu, yo no puedo ser el maestro dragón. ¿Cómo es que yo voy a ser el maestro dragón? Si yo nunca voy a ser como usted. Y el maestro Shifu sabiamente le contesta, a ver, Po, yo no estoy queriendo que te conviertas en mí. Yo quiero que te conviertas en ti. O sea, para mí eso es una revelación de lo que es cada quien con su potencia. Porque justo le está dando la palabra, no quiero que seas como yo tengo mi camino, yo tuve mis experiencias, yo tuve mis entrenamientos, tuve mi historia,
pero ¿quién eres tú ahora como el maestro dragón? ¿Y quién vas a convertir? ¿En quién te vas a convertir? ¿Y cómo te quieres convertir en eso? ¿No? Porque él pudo haber tomado el estereotipo de convertirse en uno del maestro dragón que ya venían siendo, pero él Po tenía su propia esencia. Iba a ser un maestro dragón torpe, ¿no? Comelón, y que su principal motivador era la comida. Entonces, esa escena se me hace poderosísima porque justo es el estereotipo que nos ponen y lo que nosotros somos y cómo vamos a ser esos maestros dragones, pero en nuestra esencia, como nosotros, con nuestras propias habilidades, con nuestros propios talentos. Entonces, si alguien te ha dicho cómo deberías de ser, más bien pregúntate a ti mismo, ¿cómo debería yo llegar? ¿Qué es lo que yo quiero proyectar? ¿Yo me sentiría cómodo siendo el maestro dragón musculoso estereotipo? ¿O quiero ser un Po que rompe estereotipos, que rompe esquemas y que es exitoso siendo él? Entonces, creo que por ahí va un poco de lo que me lo estás diciendo, ¿no? Claro, y lo explicas súper bien porque es como cuando tú realizas, internalizas eso, de que es tu versión. Yo sentí, y cuando me di cuenta en esta empresa que logré encontrar ese momento, se te cae como un peso de encima, porque tú dices, ahora es mi camino, es mi versión, es lo que yo quiero construir. Y créeme, cuando hice ese shift, ese cambio mental, yo dije, yo me quiero enfocar en esto, yo quiero hacer esto, quiero estudiar esto, quiero seguir especializándome en esto. Y empecé esa jornada de descubrimiento, porque Elsa ya lo explicó súper bien, hay que autodescubrir tus habilidades, dónde eres fuerte, dónde no. Y ahora es que viene mi próxima pregunta. ¿Cómo estas pruebas, estos tests que has mencionado, Strength Finder, con Gallup, son herramientas poderosas que te pueden ayudar en esa jornada? Cuéntame un poco más sobre eso. Pues mira, en primera hay que ponerle nombre y apellido de cómo se llaman las cosas, ¿no? O sea, como te digo, yo no sabía que autoconfianza era un talento. Afinidad es un talento. Inclusión es un talento. Y lo sé porque están en mis 10, ¿no? Estrategia es un talento. Entonces, fíjate, hay 34 en esta herramienta que te digo que los listan. Seguramente hay muchos más. Pero entonces aquí le pones nombre y apellido. Una vez que tú tienes perfectamente bien identificado cómo es, entonces, en lugar de estar tratando de mejorar todo lo que te han dicho que tienes que mejorar, enfócate en fortalecer tus talentos. Este es como el oído virtuoso de un músico, ¿no? A lo mejor tú eres virtuosa en la música, pero nunca lo has sabido, porque ¿qué crees? Nunca has agarrado un instrumento y nunca has fortalecido tu oído musical. Lo mismo pasa con los talentos, ¿no? Si no sabemos cuáles son y no tenemos oportunidad de experimentarlos, de trabajar con ellos, de desarrollarlos, de fomentárnoslo, pues simplemente es algo con lo que tú traes, pues simplemente lo tienes neutralizado, lo tienes apagado. Entonces, te digo, puede haber muchísimas herramientas. A mí me gusta mucho en lo personal esta. De hecho, cualquiera puede tener acceso, ¿no? A esa herramienta. Y si no, búsquenme. Yo les doy la guía de cómo encaminarlos y les puedo ayudar ahí a entenderlo. Pero como te digo, si no es una herramienta como la de Cliff Strengths, métete a un feedback, un 360, por ejemplo, ¿no? Si hay en tu organización un 360, también es valiosísimo que lo tomes porque el 360 te permite ver, otra vez te hace consciente, ¿no? De cómo me veo yo y cómo me ven los demás, porque a veces el self-awareness o esta autoconciencia es una conducta limitante que no nos permite crecer, ¿no? Y nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas y no estamos dejando la apertura de escuchar al de enfrente. ¿Qué puedo hacer mejor? O incluso mis propios talentos, ellos ya me lo identificaron y yo no. Entonces, eh, te digo, esta herramienta te da los 34 talentos. Hay talentos como activador, conectar, y lo que me hace padrísimo es cómo incluso mezclándolos,
¡pum! Sale algo diferente. O te juega en contra, por ejemplo, y te lo pongo así, responsabilidad que yo la tengo y maximizador. Cuando yo los conjunto, pues imagínate, soy una persona responsable que entrega en tiempo y forma las cosas, pero que además maximiza los recursos, entonces tiendo a entregar más allá de lo que me piden. Pero ¿qué pasa si lo llevo al lado oscuro? Pues entonces me abrumo, me frustro, me estreso yo sola porque soy responsable y quiero entregar, pero además quiero entregar perfecto. Entonces, si yo no me balanceo, los talentos me pueden estar jugando en contra. Entonces, trabaja mucho en conocer esos talentos, es como ir al gimnasio, ¿no? Fortalecer ese músculo y enfócate en eso. No te enfoques en que te digan, te falta comunicación. Por ejemplo, yo no tengo estrategia en mis talentos, ¿no? Y dirás, oye, pero tú diriges un equipo, tú diriges la estrategia de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo si no tienes estrategia en tus talentos lo puedes hacer? No tengo estrategia, pero tengo coordinador. Yo puedo hacer a través de otros entregar resultados exitosos. Y muchos líderes se me frustran, es que yo no tengo estrategia y se sienten los peores. No tienes estrategia, pero tienes responsabilidad o eres un líder que te gusta estar en constante aprendizaje. Entonces, dejemos de victimizarnos por lo que no tenemos y, y aprende a ser más grato o trabajar la gratitud con lo que sí tienes. Wow, súper, súper. Yo creo que eso es algo muy importante y por favor, audiencia, escúchenlo. Maximiza lo bueno que eres. Sí, hay que escuchar lo que nos falta, pero no quiere decir que no eres capaz de lograr igual porque te falte algo, sino que si le das fuerte a lo que eres bueno, lo puedes lograr también. Uh-huh. Y creo que explicaste muy bien, era mi próxima pregunta y te me adelantaste un poco sobre la importancia del feedback y ese 360, que es muy valioso y como lo explicaste muy bien hace unos minutos al inicio, que dijiste que es el temor de los temores, pedir feedback, hacer performance evaluations al final del año, porque uno tiene miedo de escuchar cosas que uno dice que pensó. A veces, y aquí me detengo un poco porque esta es mi definición de años de experiencia, que a veces hay que filtrar también lo que uno quiere escuchar. Uno ya sabe ciertas cosas, uno ya sabe quién es y te pueden decir cosas que vienen del desconocimiento y la ignorancia de la persona. O sea, sí hay que ya tener un nivel de apertura, 100% de acuerdo, hay que escuchar y saber estar abierto a que te digan cosas que no eres consciente, porque se le dicen los blind spots, como decía Elsa, los puntos ciegos. Pero también ya hay cosas que tú sabes que fue ese día, el feedback que te dio, de pronto pues fue un momento que tú estuviste en un día malo, tuviste una situación que te fue mal. Entonces, en ese momento, cuando tú recibes un feedback que en esencia sabes que no aplica, hazle una pregunta de seguimiento. Oye, ¿a qué te refieres? ¿Qué día? ¿Qué ejemplo? ¿Cuándo fue? Ah, bueno, déjame la oportunidad de explicarte que ese día casualmente me enteré de esta otra situación y no me encontraba en la mejor disposición, pero en otro momento me hubiera reaccionado de esta manera. O sea, a veces la experiencia del feedback se puede volver peligrosa o negativa porque tuviste malas experiencias previas, pero yo creo que al final el proceso de feedback es crítico e importante para ese descubrimiento que habla Elsa, que menciona de esa jornada de descubrir quién es uno, y tienes que saber pedir todo, lo bueno y lo malo. Uh-huh. Y si lo bueno viene, pide seguimiento. ¿A qué te refieres? ¿En qué momento? ¿En qué día? Fue cuando presentaste frente a la vicepresidencia. Chéverísimo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Porque hay que ser, como decía Elsa, y me encantó, la gratitud de lo que eres bueno. Y celebrarlo y potenciarlo. Y bueno, y lo que tienes oportunidad, sí, escuchemos, trabajemos, busca cómo puedes, qué herramientas sean necesarias para que puedas mejorar, pero no te castigues. Yo creo que a veces como que nos castigamos mucho y perdemos mucha energía ahí. Y fui yo una que me castigué mucho tiempo porque el deber ser. Había un estereotipo que yo quería ser. Y el mejor estereotipo, digamos, la mejor versión es la que uno es la de uno y algo que
que quiero conectar con mi última pregunta para ti, Elsa, es que cuando yo encontré ese momento de ser agradecida de la persona que soy, de celebrarme, de decir, Viviana, eres tú, ese eres tú, disfrútatelo, como profesional, como HR, y tú y yo que somos de HR, es más difícil para nosotros porque nosotros lead by example, nosotros tenemos que dar el ejemplo o sea, nosotros nos cuesta el doble tener estos temas porque nos toca vivirlos y aplicarlos, pero cuando yo pasé esa página y me di cuenta de la versión que yo encontré una felicidad en mi trabajo, un nivel de compromiso mayor, porque dices, esta soy yo, y me aceptan así. Gracias a Dios me encuentro en un entorno profesional donde me aceptan quien soy, con mis fortalezas y hasta mis debilidades, porque soy vocal con mis debilidades y las cuento y la gente se ríe y se ríen conmigo porque es una realidad, o sea, hay unas debilidades, pero lo que quiero con mi última pregunta, Elsa, sobre esto, el lado humano de este proceso, el lado de saber y como mi podcast, Humanos Primero, ¿verdad? Cuando esta jornada de descubrirse es una jornada que puede tomar mucho tiempo, es un proceso, y tú lo decías, no hay una ruta perfecta, no hay un camino perfecto hacia donde queremos ir. ¿Cuál sería tu mejor consejo o recomendación de recordarle a todos que esto es un proceso humano y natural? Qué profundo, porque así es. Crecer duele, ¿no? Tanto física como emocionalmente. El autodescubrirse es un proceso emocional que requiere, como ya dijimos, mucha vulnerabilidad, porque te va a poner en situaciones incómodas que no estás acostumbrado, ¿no? Pero la vulnerabilidad es la perfecta medida del coraje, ¿no? Qué tan valiente eres, porque le tienes que entrar a que la conversación es contigo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando todo el tema de desarrollo humano organizacional, lo primero que nos dijeron fue, bueno, pues bienvenidos a su camino de autodescubrimiento, y el principal material de trabajo que les vamos a pedir es ustedes mismos. Y fue como de, ok, no va a haber libros, algún podcast, algo que leer, ustedes mismos. O sea, ustedes mismos van a empezar a conocerse, a autoproyectarse. O sea, si tú quieres acompañar a alguien en su proceso de descubrimiento, o como líder vas a acompañar a alguien a descubrir sus habilidades y demás, primero tienes que empezar contigo, ¿no? Y eso es ponerte el reflector en ti, y entonces es muy fácil hacer, pues es que él está mal por eso, pues es que me pasó eso porque él me dijo que no, es que no, pero es que yo iba a hacer, pero allá me dijeron otra cosa. Entonces, es tomar esta responsabilidad de entrarle a las conversaciones contigo mismo, y eso va a doler, ¿no? Sí. Pero va a doler al principio, pero después vas a sentirte liberado tal cual como tú lo estás diciendo. Es como de, ok, comulgo con que esta persona de aquí soy yo, ¿no? Y tengo mi lado Sméagol, que es así, así asado, y tengo mi lado Gollum. Pero entonces sé cuando me sale mi lado Sméagol y cuando me sale mi lado Gollum. Entonces, que tú estés en perfecta comunión con quién eres es lo primero, ¿no? Y que una vez que estés en comunión contigo es, ok, ahora ¿cómo le hago para seguir trabajando en mi mejor versión, en mis mejores talentos? ¿Cómo me voy a proyectar? ¿Qué es lo que quiero dejar hacia los demás? ¿Qué es lo que quiero proyectarle hacia los demás? ¿Qué le quiero dejar al mundo, ¿no? De mí. Ya ves que dice esa frase que dicen, ¿qué quieres que la gente diga de ti cuando tú no estás en el cuarto? Y no porque te importe lo que los demás digan de ti, pero al final esa es tu esencia, esa es tu marca personal, ¿no? Hay algo que trabajamos mucho con los líderes, nosotros que estamos en recursos humanos, que es la marca personal, ¿no? ¿Cómo te van a distinguir los demás? Cuando digan, ¿quién es Vivi Vázquez? Es tan fácil definir quién es Vivi Vázquez, pero ahí te va. La clave está en la consistencia. Que cuando alguien diga, Vivi Vázquez es responsable, alegre, dinámica, ¿no? Inteligente,
O sea, si todos coinciden, es que lo estás haciendo bien porque hay una congruencia con lo que tú estás haciendo, con lo que tú tienes como tus valores y tus comportamientos y tus habilidades y tus talentos, pero es lo mismo que estás mostrando hacia los demás y así te estás compartiendo. Entonces, creo que ahí esa marca personal que tú quieras construir es, es donde te vas a sentir pleno. Y entonces es donde te vas a sentir humano y donde te vas a sentir aceptado, ¿no? Y donde vas a fluir en este estatus, como te decía, entre lo que te emociona y lo que te da miedo, ahí tienes que estar. Ah, wow, increíble, Elsa. Yo sabía que te tenía que tener acá y creo que has dicho demasiadas cosas importantes y valiosas, pero dijiste ahora una frase que la quiero volver a mencionar, es la vulnerabilidad, es el termómetro, la temperatura sobre el coraje, ¿así Sí, fue? de tu coraje, ujú, de tu De tu valentía. coraje. Y de esto se trata. Somos humanos, no vamos a ser perfectos, no lo somos y no lo pretendemos ser. Y la vulnerabilidad es clave. La clave de verdad empezar este proceso, de aceptar que no va a ser perfecto, que no hay un camino perfecto, no hay una ruta adecuada, pero cuando entiendes que tienes esa apertura de aceptar cómo vienen los proyectos y la experiencia y esa autoconciencia, y si están esos tests que están disponibles y los puedes hacer online, busquen a Elsa, ella seguramente tiene varios links que les pueden compartir. De eso se trata, empezar este proceso. Y de nuevo, Elsa y yo estamos acá hablando de un mundo corporativo porque tenemos años de experiencia en este mundo, pero estoy segura que Elsa, con su autodeterminación, como decía, su autoconfianza, su los 5 que mencionaste, ay, que ahora se me escapan los nombres, pero estoy segura que A mí también luego se me escapa. Elsa los aplica en su vida personal. Y estoy segura que su esposo, sus amigos, todo el mundo sabe. Elsa es lo que decía, la congruencia. Elsa, estoy segura que hace ese test con sus amigos. Oye, ¿cómo me describirían? Elsa es así, así, así. Y cuando tú logras ese merge de quién eres a nivel profesional y quién eres tú a nivel personal, creo que es lo que yo he logrado a mis 39 años. Y es lo más bonito, encontrarse la misma persona que es en la casa, en el hogar, con los amigos, ser la persona que va al trabajo, obviamente con ciertos filtros, con ciertos momentos, con ciertos procesos que son diferentes de presentar a ciertas personas, pero en esencia, quién es uno, les digo y les prometo que es la mejor sensación, pero empieza en esa vulnerabilidad, empieza en aceptar que es un proceso y toma tiempo y no es un camino perfecto. Elsa, gracias, porque de verdad que han sido varios capítulos que ya he grabado, pero este no deja de ser un tema súper importante para mí, porque yo creo que las personas a veces carecemos de esa autoconciencia de quiénes somos. Y si yo estoy segura que uno sabe de quién es uno, en esencia, uno puede llegar tan lejos como se lo proponga, con un camino más claro, una ruta más clara. Y esto de nuevo, nosotras hablamos del mundo corporativo, pero esto te puede aplicar a nivel personal. Y con mi podcast, hablando aquí como un ejemplo, fue una meta que yo tenía, ¿qué me faltaba para llegar? Entonces hice ese camino, ese proceso de qué yo quiero, cómo lo quiero, qué me falta. Y lo logré más fácil sabiendo desde la autoconciencia. Entonces les exhorto a que empiecen a esta reflexión, este proceso de querer conocerse, de ese proceso vulnerable, de reconocer lo bueno y reconocer lo malo, pero dale celebra lo bueno, celébralo, disfrútalo, maximízalo, y lo malo lo vamos trabajando. Reconócetelo, esa persona que ves en el Reconócelo. espejo, dile, eres talentoso porque eres responsable, eres talentoso porque eres inclusivo, ¿no? O sea, hablarnos. Claro, saca ese tiempo y en el espejo. Y a muchas amigas cuando tienen sus crisis, yo le digo, escribe en el espejo y dítelo todas las mañanas. Sí lo hice, sí lo logré. Qué linda conversación, Elsa, me encantó y es un tema súper importante y espero que se hayan inspirado como yo me sigo inspirando cada vez que escucho a Elsa y todo su conocimiento súper, súper valioso. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros episodios en humanosprimero.com, también me pueden seguir en las redes, en YouTube, en Spotify y Apple Podcasts. Elsa, gracias por estar aquí conmigo, regalarme este tiempo y luego de ¿cuántos intentos? 7, 8 intentos. Aquí dicen que la tercera es la vencida, pero a veces no. Pero llegó en el momento correcto, vamos a ponerlo así. Estoy de acuerdo y
a ver, gente, ella está en Tijuana, ya son 3 horas de diferencia, es una logística diferente, un proceso complicadito ahí, pero ya se nos dio y estoy súper contenta. Y Elsa, gracias de nuevo. ¿Algo que quieras incluir, añadir como cierre? No, pues muchas gracias a ti, a tu audiencia, por escucharnos hasta el final. Si llegaron hasta acá es porque lo hicimos muy bien y te felicito. Básicamente yo quiero cerrar reconociéndote que te estás compartiendo y que estás compartiendo tu esencia con los demás. Creo que si tú me preguntaste mucho de potencial y demás, y tú eres un ejemplo de potencial. Estás hoy desarrollando tus talentos, tus habilidades, lo que a ti te gusta hacer. Seguramente, retomando la frase esta que todo el podcast la hicimos, ¿no? Te dio muchísima emoción, pero claramente te dio mucho miedo, ¿no? Muchísimo. Y es exactamente lo que necesitabas. Es el reto que necesitabas. Entonces, felicidades por dar ese paso, ¿no? Por mostrarte al mundo y por mostrarle al mundo que humanos primero, ¿no? Que somos humanos, que somos vulnerables, que somos emociones, que somos talentos, que somos personas que hay que descubrirnos y sobre todo trabajar esta autoconciencia, y lo estás haciendo muy bien con este podcast porque todos los capítulos al final te dejan una reflexión y un aprendizaje, y yo vi la categoría que tenía el podcast y dice autoayuda, y totalmente es así. Es para que uno se automotive, se autoayude, ¿no? Y vale, no queda más que, como dices tú, que cada quien en la audiencia vaya, busque estos talentos, estas habilidades, con todo gusto. Ahí, quien quiera buscarme, adelante, ¿no? Nos encanta, amamos trabajar con gente, entonces, para Vivi y a mí es alimento para el alma. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y muchas felicidades, Vivi. Gracias, Elsa. Sí, es alimento para el alma estar para ustedes y compartirles lo que sabemos, y creo que Elsa la pueden contactar. Yo voy a estar compartiendo su información de contacto, que en confianza le pueden escribir, y ella encantada de ayudarlos en esa jornada. Descúbrete, busca, sé curiosa, aprende de ti, inspírate, crea esa jornada, y si te falta ayuda, herramientas, escríbanos. Si es algo que nos gusta, ¿verdad? Es apoyar a la gente y hacerlo. Así que gracias, Elsa, gracias a la audiencia por estar acá con nosotros, y bueno, será hasta la próxima. Chao, Gracias. Chao.